Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orar nuevamente. Señor, te damos mil gracias por tu santo día en el que nos permite reunirnos, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das, por traernos con bien, por permitirnos llegar aquí para darte la gloria a ti, Señor. La gloria es solamente tuya, Señor, y de nadie más. Permítenos ser consolados, animados y exhortados a través de tu palabra. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra en medio de hombres imperfectos como lo somos nosotros, pero instrumentos, Señor, que tú utilizas para tu gloria, para edificación, para santificación. Señor, permítenos poder estar atentos a tu palabra, que seas tú hablando y no yo, que podamos seguir viendo lo que esta preciosa revelación dice acerca de cómo debemos conducirnos en tu casa, en tu iglesia, la columna y baluarte de la verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, la excomunión es el último paso de la disciplina correctiva que el Señor ha establecido y que se practica como parte de la disciplina eclesial precisamente. Y paso a paso, domingo a domingo, hemos estado observando los aspectos importantes sobre la disciplina eclesiástica. Quisiera recordar algunos para que recapitulemos. Por ejemplo, hemos visto que la disciplina eclesiástica tiene una base bíblica, ¿no? Hemos visto su importancia, su desarrollo a través de la enseñanza de Cristo, por ejemplo, en capítulos como Mateo capítulo 18, o por ejemplo en 1 Corintios, que es el texto que hemos estado estudiando, el desarrollo a través de Cristo, a través de los apóstoles, la manera de practicarlo, cuál es el proceso. Y por supuesto también hemos hablado un poco de cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica. Y pese a la incomodidad que puede causar este tema, hermanos, el Señor nos ha mandado a que utilicemos esta herramienta para poder santificarnos y purificarnos como iglesia local. Y no solamente los miembros, sino también los pastores que hacen parte de esa membresía, por supuesto. Ahora, cuando hablamos de disciplina eclesial, hermanos, y van a haber términos que yo voy a utilizar que creo que ya son claros, como disciplina eclesial, como censura eclesiástica, que es lo mismo, como excomunión, aunque ahorita vamos a hablar un poco de ella, como impenitencia, por ejemplo, que es un impenitente, un hermano que no se ha arrepentido o una persona que no se arrepiente de sus pecados. Entonces van a ver algunos términos que yo voy a usar, que yo voy a dar por sentado y que domingo a domingo lo que hemos estado estudiando ya ha quedado lo suficientemente claro. Pero hoy quisiera hablar particularmente a la luz de 1 Corintios, capítulo número 5, versículo del 9 al 13, sobre ese paso final. Entonces, ese paso final, hermanos, cuando hablamos de la disciplina eclesiástica, es un paso que siempre va a ser doloroso, siempre va a ser difícil, pero necesario. Y ese paso se ha conocido como la excomunión. Ahora, ¿qué es excomunión? Excomunión significa sacar a alguien de esa común unión que se tiene en torno a algo. Y cuando hablamos de la excomunión de la palabra de Dios, estamos hablando de sacar a alguien de la comunión, el compartir, la fraternidad y la confianza que se tiene en una iglesia local en torno a Cristo. Eso es lo que significa excomunicar o excomunión. A veces también se utiliza la palabra excomulgar. Entonces, comulgar significa recibir algo y excomulgar es que ya no lo va a poder recibir, y principalmente esto se refiere a la cena del Señor, a que una persona que actúa pecaminosamente de manera constante, que eso es importante, constante, y que no se arrepiente, debe ser sacado de la comunión, debe ser sacado del tiempo que se tiene entre la membresía para poder compartir en torno a Cristo. ¿Por qué? Porque ya Cristo no es su centro y no es lo que a Él le importa, y la palabra de Dios no la quiere obedecer. Entonces, ¿qué comunión va a tener con una iglesia?
Entonces, cuando se habla de excomunión, estamos haciendo referencia a eso, a esa unión común que se tiene con Cristo y con su verdad. Cuando una persona se hace llamar hermano y no vive como tal, y no se arrepiente de su pecado, pese a haber llevado un proceso, el proceso formal de censura eclesiástica. Y si yo les preguntara, y bueno, yo sé que creo que veo caras que solamente vienen por primera vez, pero si le preguntara a los que han estado domingo a domingo, a los hermanos, ¿qué es una censura eclesiástica formal? Ustedes deberían poder responder ya a eso, porque gracias al Señor los pastores han estado compartiendo la palabra y enseñando cómo se debe hacer un proceso formal de disciplina. Ahora, si tal vez no lo saben, y probablemente para los que vienen por primera vez, Mateo capítulo 18 nos enseña cuál es ese proceso de acercarnos a una persona primero por causa de su conducta pecaminosa, hablar con él, denunciar el pecado, confrontarlo y llamarlo al arrepentimiento, y si no se arrepiente, llamar a otros testigos acompañando a esta persona, y si no lo hace, llevarlo a la iglesia, y si no se arrepiente tampoco, excomulgarlo, excomunicarlo, que es a lo que quiero referirme a través de este texto. Ahora, ¿por qué podemos hacer esto? Esto lo hacemos, hermanos, y quiero también aclarar esto para que no vaya a haber confusión. ¿Por qué hacemos esto como iglesia? ¿Por qué practicamos la disciplina? Lo practicamos, hermanos, porque es la autoridad que la palabra de Dios ha derivado a las iglesias locales. Como les decía, Mateo capítulo 18 es claro, y este texto que vamos a leer a continuación también lo es y afirma esta verdad. Esto para que no se diga, hermanos, que interpretamos erróneamente las Escrituras o que simplemente somos legalistas o estrictos o muy fuertes y que esa no es la manera. Ahora, mi invitación en esta mañana, hermanos, es a que la palabra de Dios sea nuestra autoridad. Y si la palabra de Dios dice eso, ¿por qué vamos a hacer lo contrario, hermanos? Así que hoy vamos a reiterar esa verdad, porque nosotros somos responsables ante Dios de cómo nos conducimos en su casa. Y Él es quien ha mandado cómo debemos comportarnos como santos, que son llamados a la santidad en Cristo Jesús. Así que vamos a leer la palabra de Dios, primero a los Corintios, capítulo número 5, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo número 13. Dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así he titulado mi enseñanza, hermanos: con el tal ni aún comáis. Y vamos a ir viendo lo que Pablo tiene que decir respecto a la disciplina, aunque ya lo hemos estado viendo. En primer lugar, en el versículo número 9, Pablo va a traer a memoria algo que ya le había dicho a los corintios acerca de la disciplina. Aquí el apóstol lo que va a hacer desde el versículo 9 hasta el versículo número 13 es concluir un tema que comenzó en el capítulo 5, en el versículo número 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre. Ese es el tema que va a concluir. ¿Por qué? Porque él ya ha dado las razones, él ya ha dado argumentos, el proceso que se debe llevar con este llamado hermano que está pecando y no se está arrepintiendo y que lo está haciendo de manera constante. Y entonces una de esas razones de peso que veíamos el último domingo que tratamos el tema era que la razón por la cual la disciplina debe aplicarse en la iglesia local es por causa de que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Y como ya fue sacrificada nuestra Pascua, ahora debemos celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que lo que quiere decir es que debemos limpiarnos de toda levadura, es decir, purificarnos y santificarnos. Y después de haber
expuesto esto Pablo, entonces él va a concluir esta idea del versículo 9 al versículo número 13. Primero, recordándoles que no es la primera vez que él les advierte sobre los fornicarios. Y por eso dice el verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Sin embargo, si nosotros nos preguntáramos en todos los capítulos dónde hemos visto el tema de la fornicación, ustedes van a notar que desde el capítulo 5 hacia atrás el tema no está. Y Pablo, y acá no se ve tan claro, pero en el griego un poco más, está haciendo referencia a una carta anterior que había hecho a los corintios. Es decir, que había una carta antes de esta carta que está acá. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no está en la Biblia? Y pues la respuesta es porque no es inspirada por Dios. No todo lo que Pablo escribió es inspirado por Dios. Entonces, probablemente Pablo escribió muchas cartas con consejos, exhortaciones, con directrices a las iglesias locales y no necesariamente tenían que ser inspiradas por Dios, aunque tenían la autoridad apostólica. Pero el Señor nos ha dejado esta carta precisamente inspirada por Él para que podamos ver que Pablo ya había hecho ese trabajo con los corintios. Ahora, ¿por qué lo había hecho? Porque es que la ciudad de Corinto tenía unas características particulares y yo creo que se parece un poco a las características que tienen naciones como la nuestra actualmente, en donde la fornicación, donde la inmoralidad sexual es común. Hoy día es común la unión libre, es común aún relaciones homosexuales, es común todo esto para el mundo y aquellos que digan que no es común entonces son intolerantes. Y así pasaba en Corinto. Y entonces los cristianos de la iglesia se estaban dejando untar de este pensamiento. Por eso Pablo ya les había escrito antes y les había escrito que no os juntéis con los fornicarios. La palabra fornicar que se utiliza aquí, hermanos, es una palabra que en el griego es porneia y les suena familiar, de donde sale la palabra pornografía. Es decir, que Pablo está aquí agrupando una parte de pecados inmorales particularmente. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el adulterio, la misma fornicación, o sea, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y todo tipo de perversidad sexual que pudiera existir en aquel entonces y que hoy día también pueda existir. Todo eso consiste la fornicación. Entonces dice el texto nuevamente, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Cuando hablamos de disciplina, hermanos, tenemos que entender algo, y es que como cristianos somos llamados también discípulos de Cristo. ¿Y saben qué es un discípulo? Noten la relación que tiene la palabra discípulo y disciplina. Entonces, un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo para poder seguir los pasos de su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Cristo. Es decir, que nosotros mismos, cada uno en nuestra vida, cuando la hemos recibido en el Señor, nos disciplinamos constantemente. Es decir, que cuando hablamos de disciplina, hermanos, usted no tiene que pensar en algo incómodo, algo difícil, sino algo que hacemos diariamente si en verdad somos cristianos. A veces sin mencionar esa palabra ponemos en práctica eso en nuestra vida. Pero cuando hablamos de esta disciplina particular, es aquella disciplina que no solamente a nivel individual como discípulos, sino a nivel corporativo como iglesia del Señor, como casa del Dios viviente, como columna y baluarte de la verdad ponemos en práctica. Es decir, cuando yo veo a mi hermano pecando, entonces yo me acerco a mi hermano y le digo, hermano, está pecando, arrepiéntase. Y eso va a ayudar al hermano ¿a qué? A que se santifique. Así como cuando el hermano me ve a mí en las mismas, me llama el arrepentimiento. Entonces, precisamente, eso es lo que Pablo les está diciendo en el verso número 9. Os he escrito por carta que no os juntéis, y ese no os juntéis es importante, ténganlo ahí en cuenta, con los fornicarios. Segunda de Timoteo 3:16, hermanos, y parafraseo un poco el texto, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es interesante las palabras que utiliza Pablo también allí, hermanos, porque Pablo está diciendo que la palabra inspirada de Dios es útil para corregir. ¿Creemos eso? Diríamos sí, por supuesto. Si a los corintios se les hubiera dicho eso y les preguntaran, ¿creen eso? Ellos dirían sí. Entonces la siguiente pregunta sería, entonces, ¿por qué no corrigen? ¿Por qué no corrigen a través de la palabra? ¿Por qué no se hacen las correcciones debidas?
Porque si no corregimos conforme a la palabra que nos instruye a corregir, entonces parece que la verdad de la palabra no es tan útil como decimos. Entonces no es útil para instruir, no es útil para corregir, no es útil para rearguir. O sea, no puede corregir conductas pecaminosas y deficientes en la grey del Señor. Entonces, ese es el caso de los corintios, hermanos. Ese es el caso de los corintios. El versículo 9, como les decía, nos muestra que ya Pablo les había escrito sobre esto, pero hay un problema de comunicación y es por causa de un pecado de los corintios, el envanecimiento, la jactancia. ¿Por qué? Porque estaban tan envanecidos, o sea, estaban tan hinchados que se volvieron ciegos, se endureció su corazón. Y cuando Pablo les escribe esa carta por primera vez, ellos la leen y la interpretan mal. Eso es como, hermanos, hoy día, por ejemplo, nosotros no escribimos cartas, pero nos comunicamos por redes sociales. Y entonces, si usted, un hermano o un familiar, le escribe algo y usted no lo entiende bien, probablemente va a terminar ofendido o molesto o dolido. Y su respuesta va a ser probablemente escribirle y decir, uy, yo no creo que sea así, ¿por qué me dice eso? ¿Y cuál va a ser la respuesta de él? No, yo no me refería a eso, me refería a esto, y entonces se aclara la situación, ¿no? Pero en ese entonces, que llegara una carta se demoraba muchos meses, era muy difícil, y por causa de la condición en la que estaban los corintios, cuando Pablo les escribió lo que dice el versículo 9, que no os juntéis con los fornicarios, ellos entendieron mal. ¿Qué entendieron ellos? Ellos entendieron que debían dejar de hablar, debían dejar de relacionarse con todo Corinto, porque ellos entendieron que esos fornicarios, Pablo estaba haciendo referencia a todo el mundo. Y entonces, ¿saben qué les iba a tocar hacer? Salir de la ciudad, irse a un monasterio aparte y vivir como monjes, según lo que Pablo les estaba enseñando. Entonces, ¿qué hicieron los corintios? Los corintios dijeron, nosotros no podemos obedecer a lo que Pablo está diciendo. Y tal vez eso resulta en esas divisiones también que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Entonces algunos decían, ¿quién es Pablo? Para que nos diga que tenemos que salir del mundo y no tratar con los fornicarios. Y otros entonces tomaron la postura de, no hagamos así, sino aceptemos a todos en la iglesia de Cristo porque Dios es amor. Y no importa si está en pecado, no importa qué relación ilícita tenga, tenemos que mostrar al mundo que somos tolerantes. Entonces aceptemos todo tipo de relación, a tal punto que aceptaron esa relación que está ahí en el capítulo 5, versículo número 1. Ahora, la inmoralidad sexual en Corinto era normal para el mundo, pero no así para los cristianos que son llamados a ser santos. Y por eso es que Pablo les escribe esta carta preocupado por el libertinaje que se vivía en ese lugar. Ahora, como les decía, parece ser que ellos no entendieron. Y por eso es que Pablo va a explicar a qué se refería. Porque si el cristiano tuviera que separarse de la gente mundana, tendría que abandonar la sociedad humana. Aún, pongámonos a pensar un momento, hermanos. Si Pablo nos dijera a nosotros acá, se parara aquí enfrente y dijera lo que está diciendo, no os juntéis con los fornicarios, prácticamente nos tendríamos que parar e irnos todos. Y cada uno para su casa. Porque en algún momento hemos pecado de esta manera. Y no solamente eso, sino lo que dice el versículo número 10. Porque Pablo aquí entonces va a empezar a explicar a qué se refería. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Es decir que Pablo no está haciendo referencia al pecado de fornicación como si fuera el único pecado por el cual debería disciplinarse una persona. Sino miren que ya aquí ingresa otros pecados. Entonces, si tal vez en algún momento de nuestras vidas no nos sentimos identificados con el pecado de la fornicación, probablemente nos sentiremos identificados en algún momento con el de avaricia, con el ladrón, con el que roba, con el idólatra. Y en tal caso, entonces tendríamos que irnos cada uno para nuestra casita o irnos para la selva o para algún lugar desolado y estar absolutamente aislados también de todas las personas. Pero ¿saben cuál es el problema de eso? Y eso lo hicieron, en la iglesia lo hicieron. De ahí salen los monasterios, de ahí salen los monjes y las monjas. Apartarse de todos los pecadores y de todo lo que pudiera contaminarme. Pero el problema es que no se pudieron apartar de sí mismos, porque ellos también estaban contaminados por ello. Entonces, Pablo va a aclarar y va a decir,
No era eso a lo que yo me estaba refiriendo. Lo que realmente Pablo quiso decir en esa carta y que ahora les aclara y nuevamente les recuerda es, para que no haya dudas al respecto, no se junten con hermanos de esa clase. No se junten con hermanos de esa clase. Lo que quería decir era que los cristianos de Corinto no debían tener amistad con un miembro de la iglesia que vive en una vida constante de inmoralidad sexual. Y particularmente, Pablo se está haciendo referencia a ese hombre que estaba pecando con una relación incestuosa con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Pero Pablo también hace una claridad por si vuelven otra vez a malinterpretarlo. Y es que no solamente de esa clase de pecado se debe hacer disciplina, sino de la que siempre se ha denunciado en la palabra. Entonces noten algo interesante en sus Biblias ahí en esos versos, y es que en el versículo número 9 empieza con un grupo de pecados, que es la fornicación. Pero en el versículo número 10 añade otros, ¿no? Los ávaros, los ladrones, los idólatras. Pero en el versículo número 11 añade aún más otros tipos de pecados. Esto nos enseña algo, y es que Pablo no está haciendo referencia a una lista cerrada de pecados, sino al grupo de pecados que siempre el Señor ha denunciado a través de los siglos, a través de su palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, versículo número 11, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es decir, no solamente los de inmoralidad sexual, sino también los ávaros, quienes generan ganancias deshonestas, quienes mienten por su beneficio, quienes sobornan para obtener lo que les conviene. Eso es lo que significa la palabra allí. Quienes traicionan, quienes amenazan, el que ama el dinero, el que pone el dinero como su propio Dios. El ladrón, miren el verso 11, es aquel vicioso, el que no puede dejar de hurtar. El estafador, aquel que estafa a las personas, quien no teme dejar una familia sin comer por su maldad. Aún no le importa asesinar si es necesario para cometer su crimen. La idea de esa palabra ladrón ahí, hermanos, es rapaz, como un lobo que quiere llevarse una oveja, que quiere devorarla. La idolatría de la que habla Pablo aquí en este texto también es quien quita lo que pertenece a Dios. ¿Qué pertenece a Dios? La gloria y la adoración. El idólatra, hermanos, es aquel que idolatra a sus hijos, aquel que idolatra a su esposo, su esposa, aquel que idolatra a sus padres, un amigo, aquel que se idolatra a sí mismo, aquel que idolatra a un Dios falso, a su Jesucito, a su Chuchito, a su Diosito. Es aquel que idolatra cosas, juegos, televisores, casas, carros, propiedades. Es aquel que idolatra proyectos y etcétera. El maldiciente es aquel que es rencilloso o que es rencillosa. Entonces el proverbio utiliza esta misma palabra para hablar de la mujer rencillosa, que es como gotera continua. Entonces ese maldiciente es aquel que es rencilloso, aquel que es abusivo, aquel que es violento, el calumniador, el chismoso. El borracho, el ebrio, el borrachín. Pablo, miren algo interesante, y es que Pablo no ahorra palabras para denunciar el pecado como es, con nombre propio. Entonces a veces nosotros decimos un errorcillo, se está desviando un poquito del camino. No, miren lo que Pablo está haciendo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y como les decía, no es una lista cerrada, no es que solamente estos. Pero yo creo, mis hermanos, que si lo dejamos hasta acá, sinceramente, yo me bajaría de acá y me iría para mi casa. Porque probablemente yo he caído en todos de estos. Y creo que ustedes también se pararían y se irían detrás mío, si en verdad tienen conciencia de pecado en sus vidas. Pero hay una palabra importante que hace la diferencia entre quienes deben ser disciplinados y quienes reciben limpieza en la sangre de Cristo. Y es la palabra, es ese verbo que se utiliza ahí, fuere. Es muy importante, el que está ahí en el versículo 11. Entonces el verbo fuere es importante
ya que lo que Pablo está explicando respecto a esta conducta de aquellos hermanos no es solo que la experimenten o que han caído en ese pecado, sino que sea de manera continua, es un presente continuo, activo. O sea, es que estos hermanos dicen, yo soy cristiano, pero entonces lo ve uno en adulterio, continuo, sin arrepentimiento. No, yo soy discípulo de Cristo, pero se la pasa en las tabernas, en las discotecas. No, yo amo a mi iglesia, pero está de fornicación en fornicación. No, yo celebro la cena del Señor, vengo y tomo la cena del Señor, pero resulta que se la pasa sobornando, conspirando y estafando. Y no se arrepiente. Y ese es el problema. Y entonces Pablo dice, ninguno que llamándose hermano, es decir, él está recibiendo algo, él se está poniendo un nombre que no le pertenece, porque lo que en verdad él hace es lo que dice ahí, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, etc. Así que esa palabra fuere es muy importante para entender lo que Pablo está diciendo, aquel que se autonombra hermano sin en verdad serlo. Y a veces, hermanos, en las iglesias, y el Señor lo advirtió porque el Señor dijo que en las iglesias iba a crecer el trigo y la cizaña conjuntamente, tenemos aquellos que se llaman hermanos, probablemente aquí, hoy, o allá en las casas los que están conectados, que se hacen llamar hermanos y pecan constantemente, impenitentemente. No adoran a su Dios, por ejemplo. ¿Sabían que el no congregarse es un pecado? Cuando no hay una razón justificable y de misericordia. Tal vez alguno me está escuchando allá desde la casa y le dio pereza venir. Y el sábado pasado también y el domingo le dio pereza venir. Y el sábado estuvo por allá compartiendo, jugando, divirtiéndose y el domingo volvió y le dio pereza venir. Esos hermanos uno debe llamarlos, hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te estás congregando? Hay razones justificables, hay razones de misericordia, pero hay unos que no tienen excusa, hermanos. Y es importante que podamos estar aquí porque la palabra dice no dejando de congregarnos. Y no es una sugerencia, es la palabra del Señor animándonos a reunirnos. Pero todo esto tiene que ver precisamente con la necesidad de la disciplina. Entonces, ¿qué debe hacer un hermano al identificar una persona como esta? Dice el texto, el versículo número 11, con el tal ni aún comáis. Eso es lo que debe hacer un hermano que identifica a otro hermano que tiene esta conducta. Y si ustedes observan el verso 9, se entenderá un poco mejor a qué se refiere con el tal ni aún comáis. Yo les decía, el verso 9 dice, no os juntáis. Aún, el verso número 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis. Y aquí Pablo entonces está haciendo aclaración de lo que ya les había escrito antes. Por eso dice, lo que yo quería decir, o más bien lo que quise decir era esto, que no se junten con estos tipos de supuestos hermanos. Porque no juntarse tiene la idea de excomunión. El no juntarse hace parte de la disciplina espiritual, por cuanto se hace llamar hermano y no lo es porque sus hechos constantes lo niegan. Y eso también no lo dice la palabra de Dios en otras partes. El término juntarse con encierra la idea de mezclarse libremente o de vivir en relación íntima y continua con aquellos que están obsesionados con el pecado, particularmente Pablo relacionándolo aquí con el sexo, con la inmoralidad sexual. Esto va en conformidad a una idea, hermanos, que se tenía en tiempos pasados con el tema de comer, por eso es que Pablo utiliza esta expresión. Aquí se indica la idea oriental de invitar a alguien a comer en nuestra mesa o permitirle que coma con nosotros en algún lugar como un honor o un gesto de amistad. Para ellos comer con alguien era poner sobre él un sello personal de aprobación. Entonces, si yo me siento con alguien a comer, y yo creo que hoy día también, ¿no? Hoy día esto sucede un poco, pero no tanto, y no tiene tanta importancia como lo tenía para ellos. Para nosotros a veces es señal de lo mismo. Uno no come con la persona que vive en vicios, el drogadicto, el borracho, el ladrón, el mentiroso, el estafador, porque uno no quiere compartir con ese tipo de personas, ¿no? Y menos con un hermano que se hace llamar hermano y se comporta de esta manera. Ahora,
En la actualidad, yo quisiera preguntarles algo y llevarlos a reflexionar un poco. Tal vez hoy no es tan valioso el tema de comer, ¿no? A veces comemos indiscriminadamente, en los trabajos tenemos que comer con nuestros compañeros a veces, entonces no es tan importante culturalmente como lo eran los tiempos de la cultura hebrea. Pero mi pregunta sería, hoy hay otras formas en las que se expresa esta aprobación y este compartir. ¿Cuál sería para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas? Y pienso que va a ser diferente de lo que ustedes pueden pensar, en cómo podían compartir con alguien algo que ustedes dijeran, solamente puedo compartir esto con mi hermano. Y les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Uno, o para hacerme entender, uno es el jugar fútbol, a los que les gusta jugar fútbol. Entonces los hermanos, por ejemplo. Usted invitaría a jugar fútbol a un hermano que sabe que está en un adulterio constante, que sabe que está con avaricia de su corazón y que es pública, que es deshonesto, que es difamador, que es rencilloso. Yo creería que no, ¿cierto? Yo creería que si ustedes tienen la potestad de invitarlo, no lo harían. ¿A quién invitarían a jugar fútbol? Al hermano, con el que quieren tener comunión, ¿cierto? Con el que se llevan bien, con el que conoce al Señor. Aún eso puede trascender a las amistades del mundo y demás. Pero pese a las amistades del mundo, es con esos amigos tal vez que se llevan bien, es con esos amigos que pueden tener paz y está muy bien. Esa es una forma, por ejemplo, en la que hoy culturalmente nosotros podemos aplicar esto. ¿Qué más ustedes podrían pensar? Por ejemplo, en mi caso a mí no me gusta el fútbol, pero podría ser tal vez otra actividad deportiva. O podría ser algún evento particular también al que podría invitar a alguien de esa manera. Entre mujeres, por ejemplo. Hermanas, ¿a quién invitarían tal vez a tomar el té, un cafecito a su casa? A compartir tal vez de su familia, de su esposo, de sus hijos, a tal vez hacer una lectura juntos. Podrían invitar a una hermana que anda en una constante fornicación, una jovencita, por ejemplo, que tiene un novio mundano, y que, no, es que lo voy a convertir a punta de besos y de caricias. ¿No, cierto? Porque ustedes no compartirían eso. Entonces, hay hermanas a veces que están en eso y dicen, ¿por qué no me invitan? ¿Por qué creen? ¿Sí? Entonces, ¿qué harían? ¿Qué harían? Piensen ustedes, porque cada uno puede pensar en qué actividad. Y tal vez el comer, ¿no? Porque, por ejemplo, como iglesia local, tenemos esa característica, ¿no? De también compartir la comida mucho. Y es bonito poder compartir, pero tal vez no compartiríamos con todos por causa de lo que Pablo está diciendo aquí. Y Pablo mismo está mandando. Dice, aquellos que llamándose hermanos fueran de esta manera, con el tal ni aún comáis. Entonces, piense si usted podría realizar esta actividad con un hermano o con una hermana, con un pecado continuo en su vida. ¿Qué haría? ¿Qué haría si se encuentra ese hermano o esa hermana en un partido de fútbol? ¿Qué haría si se la encontrara tal vez en el cine, usted viendo una película, o con su familia o sus hermanos o sus amigos en un centro comercial comiéndose una comida o en un parque? ¿Qué haría? No podríamos estar tranquilos, ¿cierto? Porque sabemos que está mal. Entonces, ¿qué haríamos? Aprovecharíamos la ocasión para hablar con él y confrontarlo de su pecado para que se arrepienta y para que pueda haber comunión nuevamente. Ahora, ¿podemos hacer eso? Podemos hacerlo, hermanos, pero no en nuestras fuerzas, sino las fuerzas del Señor. Entonces, cuando ustedes vean un hermano, y ahorita en la mañana temprano ponía este ejemplo, hermanos, si ustedes me ven a mí en fornicación, y se los digo con un corazón serio, o en avaricia, o en idolatría, o en hurtos, hermano, acérquese a mí y exhórteme, disciplina, porque lo necesito, porque quiera el Señor yo no caiga en eso, hermanos, pero ninguno de los que estamos acá podemos jactarnos de estar firmes, y que el Señor nos ayude a ayudarnos a santificarnos por medio de la disciplina precisamente, porque todos la necesitamos en algún momento. Así que la frase no comáis para Pablo embarcaba todos estos asuntos y especialmente se los aclaro. Por ejemplo, ellos realizaban ágapes, que era algo en la cultura de ellos, que era compartir y era una manera íntima de relacionarse. Eran comidas íntimas, también realizaban comidas familiares, a veces se sentaban en la misma mesa, pero también enfatizaba algo, la cena del Señor. Todas esas cosas es el con el tal ni aún comáis. Pues aún hay cosas que se aplican hoy, ¿sí ven? Nosotros no podemos comer la cena del Señor con un hermano que se hace llamar hermano,
pero que pese al proceso y que nos hemos acercado a Él a decirle que se arrepienta, no se quiere arrepentir, pero quiere tomar la cena, por supuesto que no. Eso es inconsistente, porque come la cena para recordar la muerte de Cristo. Pero no lo está haciendo en realidad con su práctica. Bien, retomemos entonces. Entonces la frase ni aun comáis implica esos aspectos, el no compartir, el no celebrar algo con alguien que de verdad no tiene nada en común con nosotros. Ahora, algunos estarían preguntando, tal vez, pero el Señor Jesús se sentaba con pecadores y comía con pecadores y usted me está diciendo a mí que no debo hacerlo y Pablo está diciendo que no se debe hacer. Pero resulta que Jesús se sentaba con pecadores con un propósito y quiero que lo vayamos a ver. Vamos a ir a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y miremos desde el versículo número 15, por ejemplo. Dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Pues miren la alarma de ellos. O sea, Jesús está probando a los publicanos y los pecadores porque era inmediatamente lo que venía a la mente de ellos, porque era su cultura. O sea, si comía, él le estaba probando. Pero miren lo que dice el verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, aquí el Señor Jesús sarcásticamente está diciendo: no, ustedes son justos, ustedes no necesitan la salvación. Ustedes se pueden salvar a sí mismos, no me necesitan a mí. Yo vengo por los que me necesitan en verdad. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús en esa mesa? Llamando. ¿A qué? Al arrepentimiento, hermanos. Es decir, que Jesús no estaba allí para probar lo que ellos estaban haciendo, no. Él estaba aprovechando esa ocasión para sentarse y llamar al arrepentimiento a ese hermano. Así que, a veces, vamos a tener en nuestras familias sanguíneas parientes, hermanos en la sangre, que van a tener que comer con nosotros en la casa. Y vamos a comer con ellos, no vamos a decir: no puede comer acá, usted va a hacer para su cuarto, que está disciplinado. No, vamos a comer con él, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar de lo que nos gusta? ¿Vamos a divertirnos? No, hermanos. El sentir de preocupación por el alma de esa persona nos debe llevar a decirle: hermano, arrepiéntase de ese pecado de pornografía, arrepiéntase de ese pecado de adulterio, de perversidades, arrepiéntase, deje eso. Y tal vez, ¿qué va a pasar? Nosotros no nos vamos a parar de la mesa, pero tal vez Él se va a parar y se va a ir. Y probablemente allá el Señor Jesús, cuando estaba en esa mesa, muchos se pararon y se fueron. Es decir, que Jesús estaba sentado con ellos, pero no estaba probando nada de ellos. Y entonces Hebreos 7:25 viene y nos dice que Él estaba con pecadores, pero estaba apartado de los pecadores. O sea, Él no estaba ahí para compartir con ellos y reírse de los chistes de ellos. Él estaba ahí para mostrarles el Evangelio, que era Él mismo. Esta idea, por ejemplo, también está en Gálatas capítulo 2, verso 12, cuando Pablo está hablando de cómo, si no estoy mal, era Pedro, comía con los gentiles, pero que cuando llegaron los judíos entonces se apartaba, porque Pedro también entendía culturalmente que el comer era esa señal de aprobación. Así que volviendo a Corintios, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. El versículo 12 y el versículo número 13, Pablo, finalizando ya lo que está diciendo aquí, no quiere dejar lugar a dudas de
que se refiere a una censura eclesial no de incrédulos, sino de creyentes, dice el verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera o están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y esa segunda pregunta que Pablo hace ahí, la hace para vergüenza de los corintios. Es como decirles a ustedes, hermanos, ¿acaso ustedes no son iglesia? ¿Acaso ustedes no siguen a Cristo? ¿Acaso entonces ustedes no juzgan a los que están entre vosotros? Y eso es muy importante porque lo que está haciendo Pablo aquí es exhortar. Pero hay algo que mientras estaba estudiando, hermanos, noté y que quiero que noten ustedes porque no se ve como a simple vista. Lo que dice el versículo 13, dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y yo creo que cuando uno lee el verso 13, debería leerlo con un poco más de temor y de seriedad, porque dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Qué terrible, hermanos. Qué terror es que Dios nos juzgue directamente. A los de afuera Dios los va a juzgar. Hermanos, yo prefiero que me juzgue mi iglesia por un pecado que estoy cometiendo y que pase una vergüenza temporal con ellos y que pueda arrepentirme y volver al camino, que estar afuera como los impíos y los incrédulos, esperando un juicio eterno y un infierno terrible simplemente porque lo quieren así. Yo prefiero pasar la vergüenza. Yo prefiero avergonzarme delante de ustedes, hermanos, que estar avergonzado eternamente y condenado eternamente. Entonces Pablo, miren lo que está diciendo. Eso es para temblar, hermanos. Tranquilos, iglesia, ustedes se juzgan entre ustedes para santificación, pero los que están fuera, Dios los va a juzgar. Por eso Pablo dice, yo no me meto con ellos. Yo no tengo nada que decirles a ellos en cuanto a una censura eclesiástica. Por supuesto sí tiene algo que decir, y es predicar el evangelio, es anunciar las buenas nuevas, es llamar al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, algo que nosotros también debemos hacer constantemente. Pero en cuanto a iglesia, por eso es que nosotros no disciplinamos incrédulos, hermanos. Por eso es que no, usted puede decir, bueno, y Pepito, ¿por qué no le dicen a...? Porque no es un creyente abiertamente. El problema son con aquellos que dicen, yo soy creyente, yo soy cristiano, y viven una vida descontrolada, desorganizada, en constante impenitencia. Entonces ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo con todo esto. Qué terrible es que Dios juzgue directamente. Pero el creyente que cae en pecado, la iglesia lo debe juzgar. Y lo juzga por causa de la autoridad que ha sido derivada a través de la palabra para que lo pueda hacer. Es decir, la iglesia en sí misma no tiene autoridad. O sea, la iglesia no puede decidir lo que quiere hacer y no quiere hacer. Es la palabra de Dios la que tiene la autoridad sobre la iglesia. Es la palabra de Dios la que tiene autoridad sobre los pastores. Hay iglesias donde los pastores quieren hacer lo que quieren. No, por más elegidos que sean, no es lo que ellos quieran, es lo que la palabra de Dios diga. Y la palabra reina sobre todas las cosas, la sola escritura. Entonces, en el tema de la disciplina también es igual. Es el Señor el que ha mandado. Entonces, por eso, cuando usted dice o practica o vive, no, es que este hermano lo disciplinaron, pero no, yo sí lo voy a recibir en mi casa. Hermano, usted está en contra de Dios, no en contra del pastor ni de la iglesia que determinó el apartarlo. Eso es ser alcahuete y eso es ser consentidor del pecado, y usted puede ser disciplinado por eso también. Porque es la autoridad derivada de la palabra del Señor, hermanos. Por eso entonces Pablo dice, con el tal, ni aún comáis. Y es importante, hermanos, lo que el Señor dice en su palabra. Así que, por eso es que Pablo está tratando esto. Y esa palabra ahí, en el versículo número 13, miren, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. A ese amiguito que está cometiendo errores, no, a ese perverso. O sea, está en pecado, que se arrepienta, que vuelva al Señor. No está jugando, no está negociando con el Señor. El adulterio, la avaricia, el hurto, todas estas cosas no son un juego. No estamos negociando con el Señor. Hay que arrepentirse y hay que apartarse de eso. Hay que confesar, hay que apartarse para poder alcanzar misericordia. Y Pablo por eso les dice de esa manera, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y ese quitad en el griego es exairo, que significa excluir, que significa excomulgar, que significa excomunicar, puede ser otra forma de entenderlo.
Es decir, que cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo que hoy quería compartirles. La excomunión, el último paso, el paso doloroso, el paso que no quisiéramos dar, pero el paso que es necesario para la santificación de una iglesia local. Ahora quisiera dar algunas conclusiones, algunas aplicaciones, hermanos, respecto a lo que vimos en esta mañana. Primero, los discípulos de Cristo son aquellos que se disciplinan a sí mismos. Ahora, ¿cómo se disciplina un discípulo? Se disciplina de dos formas. En primera, a través de la disciplina formativa. ¿La disciplina formativa cuál es? Es aquella que escucha la palabra, es aquella que reconoce, es aquella que pone en práctica. O sea, la disciplina formativa es lo que nosotros estamos recibiendo de Dios en esta mañana. Nosotros estamos siendo disciplinados constantemente para poder ser discípulos de Cristo. Y el término disciplina no lo tenemos que ver como algo negativo, gravoso e incómodo, sino es un bien que el Señor ha establecido para sus hijos. Estamos recibiendo disciplina. Pero también hay otra disciplina, que es la disciplina correctiva. Y la disciplina correctiva tiene 3 puntos que podemos ver acá. En primer lugar, la expulsión de la comunión, es decir, yo ya no comparto con esta persona porque dice ser hermano, pero con sus hechos lo niega. En segundo lugar, la excomulgación de la cena. Por eso, hermanos, es que cuando uno llega al proceso de disciplina, y recuerden cuál es, primero uno a uno, luego con testigos, luego con la iglesia, y luego se determina que es un gentil y publicano si no se ha arrepentido. Pero cuando uno llega al tercer paso, que es dilo a la iglesia, a veces a esa persona que está siendo disciplinada en ese proceso se le recomienda, se le dice, hermano, no tome la cena, hermano, no tenga esa comunión con los hermanos, pero él no ha llegado aún al tercer paso, que el tercer paso es la expulsión total de la membresía, o sea, es quitarlo, que es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, no os juntéis, por eso dice, con el tal ni aun comáis, pero al final dice, quitad. Entonces ahí están esos 3 aspectos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la excomunión, una expulsión total, lamentable a veces, pero que aún tiene esperanza de que esa persona se arrepienta. Ahora, ¿cuáles son los elementos para que exista una disciplina eclesiástica correcta? También son 3. Primero, el pecado. Es decir, debe haber un pecado evidente, conforme a las Escrituras. El segundo, debe haber confrontación. Es decir, el proceso que la palabra nos ha enseñado. El verdadero creyente, hermano, se arrepiente. El verdadero creyente se arrepiente. Sea en uno u en otro proceso, en uno u otro tiempo, el verdadero creyente se va a arrepentir. Por eso, hermanos, hoy día, a veces nosotros nos sentimos como sin autoridad de poderle decir al hermano arrepiéntase, porque uno también está como en un pecado. Entonces, eso lo debe motivar a uno, en vez de no decirle nada al hermano, de ir al Señor, confesar uno su pecado, arrepentirse para después poder ir al hermano y decirle, hermano, arrepiéntase usted también del pecado, yo también he pecado en eso, pero arrepiéntase porque en el Señor hay limpieza por la sangre de Cristo. Y por último, aplicación de la censura eclesiástica. Ahí están los 3 elementos de una disciplina bíblica. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente a veces se discrimina por conductas no pecaminosas. Es decir, a veces se aplica disciplina en iglesias, y aquí, gracias al Señor, no ha pasado el caso, creo, pero en otras iglesias sí ha pasado, y es que el hermano es muy serio, entonces vamos a ponerlo en un proceso de disciplina para que sea más alegre. O es que el hermano está muy alegre y es como muy recochero, vamos a ponerlo en disciplina para que esté más sobrio, más calmadito. No, es que ese hermano no me agrada. Y entonces, ¿saben qué pasa a veces? Que la disciplina se utiliza como un medio de venganza. Tanto los pastores como los hermanos. Por ejemplo, un pastor, es que este hermano siempre me hace quedar mal. Voy a ponerlo en un proceso de disciplina y cuando uno se da cuenta ya están haciendo una asamblea para expulsar al hermano y el hermano sin un pecado evidente. Entonces, por eso es importante que cuando hablamos de la disciplina debe ser por un pecado definido bíblicamente. Tampoco, hermanos, podemos disciplinar a alguien solamente porque digo, es que este es joven y yo creo que a este le gusta como la fornicación. Pero yo no he tenido evidencia, no, pero es que él es joven y los jóvenes son inmaduros y él va a caer. Entonces disciplinémoslo antes de por si las moscas. Entonces no, tenemos que ver evidencias, tiene que ser público, tiene que ser bochornoso, tiene que ser un proceso, porque lo que queremos hacer no es destruir a la persona, sino ayudarla, santificarla como nosotros también lo necesitamos. Así que la disciplina no es un medio para vengarse,
No es un medio para perseguir a quienes no nos agradan. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque nosotros que estamos en ese proceso de reforma hacia lo que la palabra del Señor enseña, tal vez, y el Señor nos advierte, nos podemos ir a ese extremo. Entonces tengamos mucho cuidado. Aplicar la disciplina es ser hacedor y no solamente oidor, hermanos. ¿Qué pasa si no aplicamos la disciplina? ¿Hay ejemplos de disciplina en las Escrituras? Claro que sí. El que hemos visto en esta mañana, pero por ejemplo hay otros en los que la iglesia no aplicó la disciplina, pero el Señor sí aplicó disciplina directamente. El caso de Ananías y Zafira, ¿recuerda? Mintieron cuando la iglesia estaba formándose. ¿Y qué dice Pedro? Ustedes no me están mintiendo a mí, están mintiendo al Espíritu. Y dice que el Espíritu los mató inmediatamente, uno detrás del otro. Ahí no hubo disciplina eclesiástica, hubo disciplina del Señor directa. Pero eso nos enseña algo, y es que a veces por amor a los hermanos, para que el Señor no les quite la vida, debemos aplicar la disciplina eclesiástica. Si lo amamos, apliquemos la disciplina eclesiástica porque el Señor le puede quitar la vida por ese pecado que está cometiendo constantemente. Otro ejemplo es el caso de la iglesia de Tiatira. Por ejemplo, allá había una mujer que Apocalipsis la hace llamar Jezabel, y esta mujer iba a morir por ser un obstáculo en la iglesia, porque se estaba autonombrando, autoimponiendo. Era como una especie de pastor actualmente. Entonces era la Jezabel, y ella era la que mandaba, y el Señor dice, la voy a poner en cama, y si no se arrepiente, morirá. Y todo aquel que esté con ella va para el mismo camino. Pero los que siguen y perseveran estarán conmigo y vencerán hasta el final. Así que son dos ejemplos de que la disciplina es buena aplicarla aún para salvar a esas personas. Al pensar en la disciplina debemos verla como una herramienta de santidad que ha dado el Señor para que la usemos con justo juicio. Van a haber casos, por ejemplo, usted se puede preguntar, bueno, ¿y por qué hay hermanos que se disciplinan y otros que no? Porque puede pasar, miren lo que dice el verso 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso ¿de dónde? Entre vosotros. Es decir, que la disciplina se aplica a nivel local, la membresía, no a hermanos de otras congregaciones. Entre vosotros, los que nosotros conocemos, los que nosotros vemos día a día. A los otros los tiene que juzgar sus propias iglesias locales a las que pertenecen. Y si no lo hacen, allá el juicio será para esas iglesias locales. Nosotros tenemos que juzgar a los que están entre nosotros. Ahora, ¿podemos juzgar a un hermano que no es miembro por un pecado? Sí lo podemos hacer, pero no a nivel de iglesia, sino de discípulo de Cristo. Yo me puedo acercar a ese hermano y decirle, hermano, está pecando, arrepiéntase. Parece que no es un creyente, crea en el Señor entonces. Pero como iglesia solamente podemos disciplinar a los que son de nuestra congregación, de nuestra membresía. Primera de Timoteo capítulo 5, vamos allí un momento, verso 24. Primera de Timoteo 5, 24. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Ahora, ¿cómo aplicamos este texto a lo que estamos viendo de la disciplina? Lo que podemos ver, hermanos, es que a veces hay hermanos que son tan astutos en su pecado que la iglesia local no va a poder observar y no va a poder disciplinar a ese hermano. Y yo creo que entre nosotros hay de esos, hermanas o hermanos. Pero va a haber otros que sí es evidente y que va a aplicar ese proceso de disciplina. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes. Es decir, esos son aquellos que se descubren, esos son aquellos que pasan por estos procesos. Y gloria al Señor por eso, porque a través de esto es que ellos se arrepienten y pueden volver al camino. Pero aquellos que no, hermanos, y que estén aquí o que nos estén escuchando ahí por la transmisión, aquellos que creen estar cómodos con su pecado, aquellos que lo practican en secreto, va a ser peor la vergüenza que van a pasar delante del Señor, porque el Señor se los va a descubrir allá cuando estén delante de Él. Y eso va a ser para vergüenza y para sufrir pérdida. Así que aquellos que estén viviendo esas vidas así, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y no se crean tan astutos, porque delante del Señor no va a haber nada escondido. Y yo prefiero, hermanos, tener vergüenza delante de ustedes que delante del Señor en ese día, allá delante de Él. Y yo creo que eso nos debe llenar de temor y de santidad. No creernos tan astutos y arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos.
y apartarnos también de ellos. Y gracias al Señor por aquellos que se vuelven públicos porque podemos ayudarles a corregirse. Así que esto nos debe llenar de temor y santidad. Cristo, hermanos, Cristo nos dio ejemplo también de disciplina y nos lo da con una palabra. Todo esto que yo les he dicho lo podemos resumir en una palabra: celo, celo santo, celo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 2, versículo 13, y vamos a mirarlo también, Juan 2, 13. Muestra su celo. Juan 2, 13 y el 16 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y veamos el 15, dice: y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y miren lo que dice el 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Mi pregunta sería: ¿cómo está nuestro celo? ¿Tenemos celo por la casa de Dios? ¿Tenemos celos por la iglesia del Dios viviente? ¿Nos preocupamos realmente? ¿O somos negligentes y dejamos pasar el pecado y lo toleramos como lo estaba tolerando la iglesia de Corinto? Cristo mismo, hermanos, ha mandado la disciplina. Cristo mismo es ejemplo de disciplina. ¿Y obedecemos al Señor o obedecemos los argumentos de los hombres? ¿Saben cuáles son los argumentos de los hombres? No juzguéis para que no seáis juzgados, dice. Y entonces ustedes miran el texto y eso no es lo que dice el texto. Y la palabra de Dios dice: juzgad con justo juicio. Quitad a ese perverso en medio de vos. No, pero Pablo es como exagerado. Entonces, ¿obedecemos al Señor o obedecemos a los hombres? Lamentablemente a veces caemos en eso, que era lo que el domingo pasado yo les estaba diciendo, pero todavía es tiempo de que corrijamos nuestra forma de hablar y que nos convenzamos a través de las Escrituras que esta es la manera correcta de poner en práctica la vida eclesial. Por último, si hay algún no creyente que está entre nosotros o que nos puede escuchar en la transmisión, en la grabación, pero especialmente aquí entre nosotros, que haya sido invitado, que venga por primera vez, debe saber que este tema es difícil de oír, este tema es duro de oír, pero es más duro ser juzgado por Dios en el infierno eternamente. Solo en la iglesia se encuentran las herramientas para hacernos parecidos a Cristo. Pero antes de poder parecernos, debemos creer en Él. Y yo invito a los no creyentes que me escuchan a arrepentirse de sus pecados y a observar en la cruz un juicio que también se hizo de un hombre inocente que recibió por amor de aquellos que iban a creer. Ustedes pueden ser de ese grupo. Crean en Cristo antes de que sea demasiado tarde. Así que, hermanos, a la disciplina espiritual le decimos amén. Amén, ¿cierto? Vamos a orar. Señor Dios bueno, te damos mil gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas día a día. Por lo que tú expones, Señor, ayúdanos a poner en práctica. Ayúdanos a tener un celo como el de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en temor y santidad. A no permitir el pecado entre nosotros, Señor. A cada día parecernos más a una iglesia sin mancha y sin arruga. A darte la gloria, Señor, solamente a ti. Pero necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tus fuerzas, porque estos temas a veces no los queremos escuchar, Señor, pero tú tienes ahí tu palabra para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para exhortarnos, para capacitarnos, Señor. Tú tienes tu espada que nos atraviesa el corazón y que nos ayuda a ver la verdad de las cosas. Señor, guíanos y te damos mil gracias por esta tu palabra que pudimos disfrutar en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.